Señor director, querido profesor y compañeros, es grato para mí saludarles. Hoy voy a tocar la temática del general Hugo Banzer Suárez. Hoy tocaré los temas de quién fue Hugo Banzer Suárez, logros, actos administrativos, muertes y desaparecidos y un mensaje para mis compañeros. Fue un dictador, militar y presidente de la República por 2 periodos. En su primer periodo, mediante el golpe de Estado de 1971 a 1978, dictadura. En el segundo periodo, mediante elecciones, democracia. Nació el 10 de mayo de 1926 en Concepción, en el departamento de Santa Cruz. Sus padres fueron César Banzer y Luisa Suárez. Logros. Fue uno de los primeros incursores en actividades crediticias, pues su formación y educación intelectual le favoreció en las relaciones exteriores, pues en forma positiva los pueblos de Oriente fueron favorecidos económicamente. Santa Cruz impulsó por ello el desarrollo en la agricultura, la producción de la caña de azúcar, arroz, maní, soya y el algodón. Su logro fue ser el primer impulsor en el desarrollo económico de Santa Cruz. Entre sus principales actos administrativos, se ocupó de crear leyes a favor del capital extranjero. Entre muertes y desaparecidos, tenemos cientos de campesinos que murieron en la masacre del Baile, 135 bolivianos que desaparecieron, 35 bolivianos que aparecieron en la Argentina, el asesinato de Juan José Torres en Argentina y el asesinato de Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Las de flexión. Indirectamente, el general Banzer garantizó el capital invertido en nuestro país, ya que siempre fue el máximo personaje que coadyuvó al departamento de Santa Cruz. Esa era la élite productiva, inyectando economía, la cual actualmente nos demuestra el poderío productivo de Oriente y de la misma relación internacional que participa Santa Cruz económicamente. Ahora, políticamente en su dictadura fue un horror, queriendo luego subsanar sus pecadillos de pobreza, muertes, hambre y lo que une la no democracia y tener poder a la fuerza, o sea, la democracia nos dejará respirar siempre libertad. La libertad es un precio que paga solo la democracia. El ser humano siempre respetará la democracia y así cumplir su derecho en la vida de un país. Bueno, doctora Claudia Siles Rodríguez, según mi exposición, quisiera una crítica constructiva sobre la vida del gran general Hugo Banzer Suárez. En mi entender, y según a la edad que yo cuento, en esta situación del general Hugo Banzer Suárez ha sido muy excepcional que un militar de su rango, como era general, el general Hugo Banzer Suárez, durante los 2 periodos que ha tenido su incursión dentro de nuestro gobierno, tuvo logros positivos y negativos. Dentro de sus logros positivos fue que tal vez creando leyes especiales para garantizar el capital extranjero, ya que en esas situaciones la gente en forma real nunca entendían que Bolivia tenía alternativas de desarrollo, siempre trataban de incursionar económicamente, políticamente, pero no podíamos acceder a esa situación
porque nuestra misma situación, nuestra capacidad, nuestra formación intelectual, educacional, historial, nunca ha sido merecedora de tener puntos positivos o aumentar un porcentaje. Es por eso que tal vez cuando llegó a ser presidente mediante elecciones de democracia el general Hugo Banzer Suárez, tal vez trató de remediar algo que él mismo hizo en su periodo de dictadura, donde en su periodo de dictadura más que un horror fue para todos el haber vivido esa situación donde nos veíamos que no había productos de primera necesidad, el mismo pueblo no tenía garantía de caminar libremente por los toques de queda, los estados de sitio, toda esa situación. Entonces nos veíamos imposibilitados de tener esa libertad que la democracia da. Por eso mismo que en la dictadura no fue tan bueno que la situación de que el general Hugo Banzer Suárez fue negativa. Y entonces, en la etapa que le tocó ser en las elecciones y en un periodo de democracia, trató de subsanar tal vez esa situación, queriendo lograr su incursión dentro del desarrollo económico, pero lastimosamente no fue para todo el país ni para todos los departamentos. Él era muy predispuesto por su mismo origen de nacimiento, como él era nacido en Santa Cruz, entonces él abogaba por Santa Cruz y toda su forma de desarrollo fue inyectar capitales solo a Santa Cruz, en eso de la producción que él tenía en mente con la agricultura, toda esa situación, porque todavía no teníamos esa mente todavía con los logros que teníamos del Mutún, todavía no llegamos a calificar los pozos petroleros, no había todavía. Entonces lo que tenía que hacer él en esas épocas era incursionarse en la agricultura. Y es por eso que él trató de, con toda la capacidad intelectual que él tenía de conversar, con sus mismas relaciones internacionales que él tenía, logró acceder a que la gente en el exterior tuviera un poco de fe en nuestro desarrollo. Y es por eso que todo eso lo fue adjudicando solo a Santa Cruz. Y entonces fue la hija predilecta del general Banzer, Santa Cruz. Entonces por ello que ahora cuenta con un poder económico, el mismo que actualmente le sirve en su desarrollo económicamente, pero hay una situación que no es muy buena para Santa Cruz. Es la misma diferencia que hacemos los demás del resto de departamentos de Bolivia: Cochabamba, La Paz, Oruro, Beni, Pando, Potosí, Chuquisaca, Tarija. O sea, no estaba bien distribuido esos capitales que incursionaban gente extranjera con sus capitales. Entonces fue desigual en esa situación. Y entonces nos veíamos imposibilitados. Y para ello el general Banzer, es como dice, les llegó un Santa Cruz, un Papá Noel a los del departamento de Santa Cruz, y hasta el día de hoy tienen que agradecerle eso. Tal vez si él hubiera tenido esa mentalidad de distribuir equitativamente esos capitales de economía al resto de los departamentos, tal vez hubiéramos forjado y hubiéramos sido otro tipo de Bolivia, un tipo de Bolivia productiva, tal vez con pequeños capitales, pero no, lamentablemente esa economía solo la llevó a Santa Cruz, y es por ello que tiene esa situación Santa Cruz. Dentro de la dictadura, la pena que fue de que su incursión de él como dictador fue muy mala. Dentro de la democracia, lo positivo es que él inyectó capitales de economía y un poderío especial hacia Santa Cruz. Indirectamente, Santa Cruz es nuestro departamento hermano, pero no nos sirvió de mucho. Y podríamos decir que de cierta manera el general Hugo Banzer Suárez fue un tipo de
Hitler boliviano que solo defendió Santa Cruz y no así el resto de Bolivia. Eso es lo lamentable. Dios no quiera que sea así con esta misma situación que ahora estamos viviendo, de esta manera que estamos enfocándonos para llevar maneras de estudio, maneras de educación, que tal vez lograr cambiar de mente a nuestros estudiantes y a nuestra población de que Bolivia somos 9 departamentos, no solo un solo departamento, 9 departamentos, sin credo, sin raza, sin religión, todos somos bolivianos. El hecho y el origen de haber nacido en nuestra patria nos da ese derecho de poder en la democracia y de querer nuestros derechos para nosotros mismos y por el bien de nuestro mismo país. Muy agradecidos y que esta situación de este tipo de educación nos lleve a formar estudiantes con buena convicción y buena reflexión y analogía hacia el futuro. Muy amable, gracias.